¿Cómo me preparo yo para una crisis? No se puede evitar totalmente el riesgo de crisis, pero si uno va ahorrando y reinvirtiendo progresivamente para construir y mantener e incrementar un patrimonio personal propio, pues te sirve de colchón frente a las situaciones de crisis. Cada vez habrá más impuestos. Yo podría vivir aislado del resto de la sociedad sin ayudar a mis vecinos, sin conocer a mis vecinos. ¿Y qué pasa si me vienen mal dadas? Que el Estado me lo dará todo. No sé si podrías hacernos un análisis económico real, sin mentiras. Sigue habiendo mucha deuda pública y donde el Estado en los últimos años ha reducido su déficit público hasta volver al entorno del 3%, no manteniendo el sector público a raya, sino disparando el tamaño del sector público a costa de disparar la presión fiscal sobre los ciudadanos. O sea, podría parecer que nosotros viviremos peor que nuestros padres, cosa que no es así, pero al mismo tiempo no podemos comprar una casa. Creo que hay que subsidiar el tener hijos a través del Estado por la vía coactiva. No. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo con las pensiones? No sé si los jóvenes vamos a tener pensiones. Pensión siempre vamos a tener. El problema aquí es que los gastos del sistema van a superar los ingresos del sistema. No sé, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk se han convertido en las personas más ricas del mundo en 5 años, en 10 años. Mucha gente que dice que es como Milei para volver a ser una potencia mundial. Ni conoce el liberalismo, ni tiene realmente un proyecto liberal en la cabeza. Lo que quiere es sumarse a la ola de Milei y llegar al poder. A la de 3. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ramón Rayo, él es el decano de la Universidad de las Hespérides, economista y divulgador de principios sociales y económicos liberales, es decir, de una sociedad donde se coloque a la persona en el centro y se respete el proyecto de vida de esa persona. ¿Qué tal, cómo estás, Juan Ramón? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y la entrevista. ¿La introducción bien? Bien, bastante bien, sí, bastante acertada en destacar aspectos, bueno, pues tanto de mi vida profesional, decano de la Universidad de las Hespérides, que es un proyecto que acabamos de iniciar hace, bueno, lleva iniciado mucho tiempo, pero de cara al público, a través del cual se puede inscribir la gente para cursar estudios oficiales de grado y de posgrado, pues hace poco más de medio año. Estamos en los primeros cursos de lanzamiento y la verdad es que el proyecto de momento está funcionando muy bien, tanto interna como externamente, es decir, los alumnos están muy contentos y nosotros estamos muy contentos con los alumnos y con los nuevos alumnos que van llegando. Es una universidad donde, bueno, ya he dicho, oficial, pero online, es decir, no es la universidad tradicional donde uno acude físicamente a clases, sino que todas las clases son online, de manera que se puede apuntar cualquier persona desde cualquier parte del mundo y acceder en ese sentido a un título oficial europeo, que quizás sea uno de los hechos o rasgos más distintivos de este tipo de universidad online. Y además, pues bueno, yo como decano de la escuela de grado, de alguna manera he estado encima de la elaboración de los planes de estudio de los distintos grados, especialmente de los grados de economía y finanzas. Por lo tanto, son grados que, si bien cumplen, no queda otra, con la regulación española, sí tienen en la medida de lo posible un enfoque, no voy a decir liberal porque eso es más ideológico, pero un enfoque de escuelas económicas algo más heterodoxo o algo más plural del que suele haber en la universidad convencional. Así que, bueno, por ese lado, de la parte profesional de la biografía, de esa nota profesional de la biografía bien traída, y la nota si lo queremos, de participación en la vida pública, como intentando transmitir y divulgar ciertos principios que, como bien has dicho, colocan a la persona en el centro del ordenamiento jurídico y moral, el individualismo jurídico y el individualismo moral y el individualismo político, es decir, que las sociedades existen para que los individuos puedan vivir y convivir persiguiendo su propio proyecto de vida. Las sociedades no existen como un fin en sí mismo para sobreponerse o imponerse sobre los individuos e instrumentalizar a los individuos a alcanzar fines que, en el fondo, aunque se vista de fines de interés general, son fines de ciertos individuos que se apropian del término interés general para subordinar al resto de personas a su propio proyecto individual de vida. Y eso es lo que el liberalismo intenta evitar. Lo que busca el liberalismo es que haya igualdad jurídica a la hora de establecer una estructura básica de derechos, dentro de la cual, una esfera de autonomía individual, cada uno persiga, como bien has dicho, su proyecto de vida sin pisotear los proyectos de vida de otras personas. Antes de,
fundar universidades y ser uno de los economistas más importantes del mundo. Bueno, Exagerado eso. naciste en Benicarló. No sé si podrías hablarnos de tu infancia y de los jóvenes y de los valores que te inculcaron tus padres. Bueno, realmente si uno observa quizá el posicionamiento que yo tengo ahora, uno podría pensar que vengo de una familia donde desde pequeño se me han intentado inculcar ciertos valores ideológicos o morales muy alineados con las ideas que tengo ahora, porque efectivamente, como dices, mi identidad personal está muy ligada con mis ideas políticas o mis ideas morales. Prácticamente entiendo que si alguien me conoce y piensa en Juan Ramón Rayo, pues pensará a día de hoy en liberalismo o en ideas liberales, a favor o en contra, pero en cualquier caso lo asociará. Y claro, uno puede pensar, bueno, pues si tienes estas ideas, probablemente desde pequeño te hayan ido orientando, guiando, incluso inculcando algunas de estas ideas. No es así. Mis padres o mi familia más extensa no es una familia politizada, no es una familia ideologizada, no es una familia que esté como muy obsesionada o muy preocupada por ciertos valores liberales, ni siquiera probablemente supieran en su momento que era el liberalismo. Ahora supongo que un poquito más si lo sabrán por el hijo que les ha tocado. Pero aún sin inculcarme de una manera deliberada ciertas ideologías, bueno, yo sí me crié en un ambiente bastante libre, bastante autónomo para vivir mi vida como quería, respetando obviamente pues, las normas de convivencia familiar, siempre con mucho respeto hacia el proyecto de vida que personalmente pudiese escoger, no guiándome ni diciéndome has de estudiar esto, has de estudiar lo otro, has de trabajar en esto, has de trabajar en lo otro, has de salir o has de entrar de casa. No, es decir, se me dio autonomía con responsabilidad para que viviera mi propia vida. Y bueno, no sé hasta qué punto esa forma de crianza ha podido influir luego en mi visión sobre el individuo y sobre la sociedad, pero desde luego es una actitud de respeto hacia los hijos y de responsabilización de los hijos que sí es bastante compatible con la filosofía política que ahora mismo promuevo. Y bueno, aunque digas que quizás un poco exagerado, sí que es verdad que hay rankings que te colocan como uno de los economistas. Bueno, sí, pero son rankings. No, tampoco es un ranking. No le daría mucha importancia. Hombre, si mides la importancia en términos de influencia a través de redes sociales, pues sí, claro, sí debo de ser uno de los economistas en redes sociales más influyentes del mundo. Ahora, no sé hasta qué punto eso es un mérito o un demérito, y en cualquier caso, aunque lo consideremos un mérito, porque, hombre, tener cierta exposición y cierta capacidad de llegar al público, si se usa bien, creo que sí es valioso y sí es meritorio, pero luego un economista es muchísimo más que llegar al público a través de redes sociales, y por tanto también hay que poner en valor y en mucho más valor otras aportaciones donde yo ahí no estoy. Ojalá algún día lo esté, pero no estoy en la cabeza del ranking, de ahí que me parezca una absoluta exageración decir uno de los economistas más importantes del mundo, quizá más influyentes entre el público de redes sociales sí, pero que eso es una parte muy reducida de lo que es un economista. Antes de seguir con temas de liberalismo, lo que defiendes, etcétera, todo el mundo, quizá no de los más importantes, pero sí de los más influyentes, pues para llegar donde está, tienes muchos seguidores, hay mucha gente que te escucha, hay mucha gente que sabe quién eres, pues existe el fracaso y el caerse y el volver a levantarse. No sé si podrías hablarnos de esto, que no sé si lo has comentado alguna vez, pero hablarnos de lo que ha costado llegar a donde estás. Bueno, a ver, si el donde estoy se refiere al posicionamiento mediático o al posicionamiento de influencia en la esfera pública, tampoco lo describiría en retrospectiva como un proceso con grandes fracasos. Es verdad que muchas veces para triunfar, no sé hasta qué punto lo calificaría de triunfo, pero bueno, para llegar a una posición, pues en este caso de influencia social, es verdad que, o en cualquier proyecto empresarial, que tienes que fracasar y aprender. Y es lo común. En mi caso, al menos en retrospectiva, no veo que haya habido grandes fracasos en
en esa progresión de ser cada vez más conocido, no sé si más influyente para bien o para mal, porque ha sido un proceso bastante progresivo. Es decir, yo empecé a los 16 años, todavía en Benicarló, escribiendo ya artículos sobre política, economía. Obviamente espero que no se encuentren ninguno de esos artículos ahora mismo en circulación, vamos, que no quede archivo alguno, para la revista local, ¿no? La revista o el semanario local, comarcal más bien. Y bueno, luego en la universidad también empecé a participar en algunos debates de televisión. Yo estudié en Valencia, en la capital de la Comunidad Valenciana, y también allí participé en varios debates en la televisión local, defendiendo ya ideas algo más formadas en materia de liberalismo. Tampoco es que sean ideas con las que hoy me reconocería, pero bueno, con más poso obviamente que lo que podía escribir a los 16 años. Aunque también eran casi intuitivamente a los 16 años ideas bastante liberales, pero bueno, con poco poso, ¿no? Digámoslo así. Desde la televisión local valenciana también empecé a escribir, es verdad, en diarios regionales de la Comunidad Valenciana. Y luego cuando ya me vine a Madrid, que fue en 2007, cuando terminé el grado en Economía, para estudiar el doctorado con Jesús Huerta de Soto, aparte de que empecé a trabajar en un medio de comunicación, un periódico que ya desapareció, era un periódico económico gratuito llamado Negocio, de distribución gratuita, pues también, bueno, compatibilizaba todo esto con ser el director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, que es un think tank liberal español, probablemente el think tank liberal español más importante y de cuyo equipo fundador, por cierto, luego ha nacido la Universidad de las Hespérides. El fundador del Juan de Mariana fue Gabriel Calzada, sigue siendo el presidente, y además Gabriel Calzada es el principal promotor y el rector de la Universidad de las Hespérides. Bueno, yo en esos años, 2007, 2008, 2009, era el director del Observatorio de Coyuntura y, claro, si digo las fechas, 2007, 2008, 2009, 2010 son fechas de fortísima crisis económica en Estados Unidos, en España, y por tanto un observatorio que analice la coyuntura económica, el porqué de la crisis, las soluciones frente a la crisis, pues tuvo bastante pegada en términos relativos. Claro, tampoco estoy diciendo que fuera una referencia universal, pero sí tuvo cierta capacidad de penetración en los medios de comunicación. Empezaron a invitarme algo más a platós para contar las conclusiones a las que llegábamos en esos informes, que eran informes que anticiparon en gran medida lo que estaba por llegar en España en términos de burbuja inmobiliaria y pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en términos de sobreexposición de la banca y de las cajas al crédito de ladrillo, promotores, constructores, hipotecas, y la más que probable descapitalización y quiebra del sistema bancario. Esto lo decíamos en 2008-2009 y la banca española quiebra sistémicamente en 2012. Bueno, todo esto, que el tiempo nos dio bastante la razón, pues tiene su cabida, encuentra su cabida en ciertos medios de comunicación. Incluso en su momento me invitaron a La Sexta antes de que me empezaran a invitar con cierta regularidad. Y bueno, a partir de ahí también, como uno empieza a tener algo más de presencia en algunas televisiones, pues también te empiezan a invitar a colaborar en otros medios de comunicación, pues no sé, Libertad Digital, El Economista, La Razón. Y ya posteriormente, cuando también me empiezan a invitar pues con más regularidad a Telecinco, a Antena 3, a La Sexta Noche sobre todo, me dio mucha visibilidad. Pues también empecé a escribir en 2016 en El Confidencial, que sigo escribiendo ahora mismo. Y bueno, pues eso de alguna manera configuró la dimensión mediática en medios de comunicación tradicionales. El otro gran salto de exposición, bueno, y también mi participación, por cierto, que no lo he mencionado y es muy importante, mi participación en las tertulias de economía de Radio. Ahí también pues bueno, también enlazó muy bien con la colaboración periodística en ciertos medios de comunicación, en La Razón, por ejemplo, o en El Confidencial también se valoró. Pero, como digo, el gran salto o el gran cambio respecto a esta exposición más tradicional, pues periódico, televisión, radio,
fue sobre todo a partir de 2019, cuando, bueno, también fijándome en pues la experiencia que habían tenido exitosa otros compañeros de profesión y también otros compañeros liberales que habían dado el salto a, ya no a redes sociales, aquí Twitter actúa como puente intermedio, ¿no? Al mismo tiempo que pues estaba en televisión, en periódicos y en radio, también mi presencia en Twitter iba creciendo, pero no había dado el salto a YouTube. Y a raíz de lo que habían hecho otros compañeros y les había ido muy bien, pues decidí empezar a subir vídeos con más regularidad a YouTube. Y ahí es cuando de alguna manera yo creo que está ya más el conocimiento de mis ideas o la divulgación de mis ideas, porque bueno, llego a mucha otra gente que no llegaba por medios tradicionales, consigo, no solo yo, es decir, en general este tipo de redes sociales, que mucha gente que a lo mejor no se leía un artículo en prensa o que no escuchaba una tertulia de radio o que solo veía ciertos zascas en televisión que son pues 30 segundos o un minuto, pues que se exponga a un discurso de 8, 10, 15 minutos hilado y coherente, con razón o sin ella, pero coherente internamente, más o menos, cosa que en televisión no podía suceder, porque si te dan 2 minutos seguidos de exposición en televisión ya es muchísimo, con lo cual solo puedes decir 4 frases sueltas y desilvanadas y no se ve la lógica en conjunto de lo que estás intentando exponer, no digo solo en el campo liberal, sino en cualquier otro campo, ¿no? Y entonces, esa presencia creciente en YouTube, yo creo que sí me ha permitido tener muchísima más exposición de la que tenía antes y hasta cierto punto se construye sobre pues eso, la presencia que tenía en medios tradicionales, porque obviamente yo no empecé el canal desde cero, sino que ya había una base pequeña de gente que me conocía y que precisamente por conocerme me seguía en YouTube. Pero bueno, yo es que empecé con el canal regularmente, tenía menos de 30.000 seguidores, que es mucho para un canal que pueda ser desconocido, pero claro, ahora mismo que está cerca de 700.000, pues claro, dice, bueno, si tu base eran 30.000, obviamente el crecimiento hasta 700.000 se ha debido a otros factores más allá del conocimiento preexistente, ¿no? Y en breves llegarás al millón. Bueno, esperemos. Juan Ramón, me gustaría preguntarte qué es lo que defiendes y por qué, que sé que es, bueno, el liberalismo, etcétera, pero no sé si podrías explicarnos el porqué de esta postura y por qué es necesaria, imagino, en España. Bueno, yo distinguiría dos facetas personales, ¿no? Una es la faceta de economista, o bueno, no sé, puede quedar muy rimbombante, pero para entendernos de científico social. Lo digo también para incluir otras áreas de conocimiento como puedan ser la ciencia jurídica, donde, bueno, uno personalmente y cualquier otra persona tenemos nuestros sesgos, pero donde intentamos hacer, si uno lo hace bien, claro, un trabajo desideologizado. Es decir, uno intenta dejar fuera sus valores morales de las conclusiones a las que llega a través de la investigación de los hechos que investiga. Es verdad que los valores morales pueden influir, por ejemplo, en qué temas investigas y qué no. Por ejemplo, Thomas Piketty es un economista que está muy preocupado por temas de desigualdad y como él es de izquierdas y muy preocupado contra la desigualdad, investiga sobre temas de desigualdad. Ahora bien, las conclusiones a las que llegan esas investigaciones deberían ser conclusiones ajenas o exentas del sesgo ideológico que pueda tener. Luego lo conseguirá o no, porque muchas veces ya sabemos que a Piketty y a Sáez se les critica por, bueno, pues por cocinar un poco los datos para exagerar la medición de la desigualdad, pero esa tentación, a veces inconsciente, la podemos llegar a tener todos, ¿vale? Pero precisamente porque la podemos llegar a tener todos, es importante que el resto de la comunidad científica te vigile, te critique y te diga, oye, aquí esto, hasta aquí bien, pero aquí ya te has pasado y has metido, ¿no? Entonces, por un lado, yo intento hacer un trabajo en materia de ciencias sociales, pues lo más objetivo posible, influido obviamente por mis intereses ideológicos, pero el desarrollo lo más objetivo posible. Y luego, claro, uno tiene unos valores, unos principios que intenta divulgar, que intenta transmitir, con los que intenta persuadir al resto de la población, porque vivimos y convivimos en sociedad y por tanto los valores que sean compartidos en una determinada dirección influyen en el modo en el que esa sociedad se organiza y por tanto en cómo esa sociedad evoluciona y en las parcelas de libertad que concede a las personas. Entonces yo intento, desde un punto de vista más prescriptivo, normativo,
divulgar valores liberales. Y el liberalismo, como ya hemos hablado antes, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, configurando una esfera de autonomía jurídica dentro de la cual cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Porque dentro de esa esfera es él el soberano, es él el que manda y los demás han de respetarle. Es decir, la única obligación que tienen los demás frente a una persona es el respeto. Yo no me meto en tu vida, a cambio de que esa persona tampoco se meta en la suya. ¿Cómo se configuran estas esferas? Pues libertad personal, haz lo que quieras sin afectar a los demás. Si hay un conflicto entre partes, ese conflicto entre partes se tiene que resolver ex ante, vía contractual, negociando entre ellas. Tú me das esto, yo te doy lo otro, o tú haces esto, tú haces lo otro. Y en materia de conflictos sobre los recursos materiales que nos rodean, derechos de propiedad. Es decir, si yo he ocupado, me he apropiado pacíficamente de algo que no tenía dueño, o si yo he comprado a otra persona, he intercambiado con otra persona algo de lo que ella se había apropiado pacíficamente sin tener dueño, yo devengo propietario y sobre ese objeto del que soy propietario yo puedo hacer lo que quiera porque lo integro en mis planes de acción. Y tú sobre tu propiedad puedes hacer lo que quieras sin que yo pueda interferirte. Y si yo quiero tu propiedad, lo que tengo que hacer es negociar contigo para que me la vendas a cambio de otras propiedades mías o a cambio de la prestación de ciertos servicios o a cambio de no hacer ciertas cosas que no quieres que haga. Con lo cual, el liberalismo configura la sociedad como la libre asociación de las personas en torno a fines individuales o sociales, pero que sean voluntariamente compartidos. Y dentro de esas asociaciones, pues las reglas que rigen son las que pactan las partes que voluntariamente se adhieren a ellas. Básicamente no imponer a los demás el modo en el que tú quieres que vivan, sino vivir tu vida como quieres para que los demás puedan vivir la suya también como quieren. ¿Y cuál es la situación actual en España? O sea, ¿cuál es el... No sé si podrías hacernos un análisis económico real, sin mentiras, de lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Pero en España. económicamente o...? Económicamente. Bueno, yo creo que la economía española sufrió, y es importante entender de dónde viene, sufrió una crisis económica fortísima hasta el año 2012-2013, fruto de enormes desequilibrios estructurales previos. La burbuja inmobiliaria, la contaminación del sistema financiero con esa burbuja inmobiliaria, la hipertrofia del sector público con ingresos burbujísticos que desaparecieron. Durante la década de los 10, a partir de 2012-2013, se vive un proceso de reestructuración de la economía española muy profundo. La economía española que no había tenido desde el primer franquismo superávit comercial pasa a tener superávit exterior, incluso comercial, en muchas rúbricas, y eso significa que gana competitividad frente al exterior y gana competitividad porque se readapta internamente para ser más competitiva en términos de exportaciones y frente a las importaciones que vienen de fuera. El sector privado, que estaba endeudadísimo hasta el año 2007 y 2008, experimenta uno de los procesos de desapalancamiento más intensos de todo el mundo. Europa era uno de los países donde el sector privado, familias y empresas estaba más endeudado de Europa y hoy está por debajo de la media en términos de endeudamiento. Y el sector público emprende un proceso de racionalización, de ajuste de ingresos y gastos, con mucho endeudamiento acumulado, pero se acerca, 2018-2019, a un déficit por debajo del 3%, ¿no? O encaminado a bajar del 3%. Bien, en ese momento llega la pandemia, 2020, y este proceso de saneamiento de la economía española, que había empezado, bueno, incluso podríamos decir que empezó con Zapatero, aunque sobre todo empezó a pesar del gobierno con Rajoy y se extendió durante el primer gobierno de Sánchez, se ve interrumpido por la pandemia. España es uno de los países más afectados por la pandemia, tanto porque reacciona muy mal al comienzo frente a ella, cuanto porque es una economía muy expuesta a sectores que se ven muy perjudicados por la pandemia, como es el turismo. Pero la pandemia es afrontada internacionalmente con estímulos muy potentes, tanto monetarios como fiscales, que generan ciertos desequilibrios, pero que no son desequilibrios exclusivos de una economía nacional en concreto, como puede ser la economía española. Es decir, se genera internacionalmente un movimiento inflacionista como consecuencia del abuso, sobre todo por parte de Estados Unidos, de los déficits fiscales, de una política monetaria extremadamente laxa, y esa inflación pues termina conduciendo a una reacción antiinflacionista en forma de subidas de tipos de interés muy intensas. España en ese contexto no es especialmente partícipe, es decir, no es que España en ese contexto hiciera mucho más y mucho peor que el resto, sino que más o menos hizo lo que el resto, y dentro de Europa incluso podríamos decir que su posición financiero-fiscal
fue positiva porque es una de las principales receptoras de fondos europeos, con lo cual dentro de Europa se la ha mimado mucho a España, a Italia, porque eran los países más afectados económicamente por la pandemia y se les intenta ayudar adicionalmente. Cuando se levantan las restricciones de la pandemia y la recuperación económica en todas partes va más rápido de lo que se había anticipado, en España nos encontramos con una recuperación interna, por recuperación del turismo sobre todo, pero no solo del turismo, también de servicios no turísticos que con la pandemia se empiezan a desarrollar más, servicios a remoto, donde España se adapta muy bien y da un rebota o más allá de rebotar, ¿no? Da un salto cualitativo importante y a esa recuperación interna se le suma la ayuda de los fondos exteriores. Con lo cual ahora mismo la situación de la economía española es una situación que va mejor que Europa, no es para echar cohetes, porque los crecimientos del 2 y pico son ligeramente por debajo de la media histórica de España, pero en el contexto europeo son crecimientos muy positivos, porque Europa o está en recesión o está al borde de la recesión, y es una economía que no acumula desequilibrios muy importantes, no desde luego desequilibrios que la aboquen a la destrucción o a una crisis. Yo creo que cuando hablamos de problemas económicos en España, seguimos teniendo muy en la cabeza la experiencia de la crisis de 2007-2008 como si la siguiente volviera a ser igual. Y hay que tener presente que las crisis como la de 2007 y 2008 son crisis que suceden una vez cada 40, 50 o 60 años. Por tanto, uno puede decir, bueno, España va a entrar en crisis, ¿no? Puede decir, bueno, va a entrar en recesión. Pero eso no significa que vaya a regresar a la situación de 2007-2008. Es decir, el peor escenario al que se puede enfrentar España, que podría ser una recesión, no significa que vuelva a quebrar todo el sistema financiero, que la economía vuelva a caer un 10%, que volvamos a tener un 26% de paro. No tiene por qué ser, vamos, no se dan los desequilibrios para que eso suceda. Con lo cual, es una economía que está creciendo más que la media, que no está acumulando en el sector privado desequilibrios muy importantes, pero sí es una economía, y esta sería la nota más claramente negativa de España, donde sigue habiendo mucha deuda pública y donde el Estado en los últimos años ha reducido su déficit público hasta volver al entorno del 3%, no manteniendo el sector público a raya, sino disparando el tamaño del sector público a costa de disparar la presión fiscal sobre los ciudadanos, que es otra forma de cuadrar las cuentas. No es la que nos gusta a los liberales, que sería con menos gasto público y menos impuestos, es con más gasto público y más impuestos, pero incluso eso es menos malo que disparar el gasto público, no subir impuestos y abocar al país a una crisis fiscal, ¿no? Entonces, esa es la situación de España. No es una situación idílica ni mucho menos para los liberales. El gobierno cada vez es más poderoso, la administración pública cada vez pesa más. No es una situación tampoco extremadamente boyante en términos de crecimiento, pero comparativamente lo está haciendo España bastante mejor. Es verdad que con más ayuda de Europa que otros países. Y por tanto, ya digo, es una situación de cierto crecimiento, con perspectiva, es una situación, los últimos 20 años, de estancamiento, porque la renta per cápita actual es la misma que hace 20 años y eso es un fracaso, pero es verdad que, bueno, si seguimos creciendo y no viene ninguna crisis muy severa, la renta per cápita poquito a poco empezará a aumentar, pero eso, pues menos libertad frente al gobierno y un crecimiento económico que es comparativamente bueno, pero mirado en perspectiva histórica es tirando a mediocre. Y según lo que has comentado, entonces, la siguiente crisis grande como la del 2008, pues no sería hasta dentro de unos 30 años. Bueno, ese tipo de cuentas es complicado de hacer, pero veamos, la anterior crisis más parecida a la de 2008 probablemente sea la Gran Depresión de los años 30. Es verdad que ha habido crisis entre medias también muy potentes, la desintegración del sistema monetario internacional en los años 70, pero incluso esa es una crisis más de carácter inflacionista, más similar al fogonazo inflacionista que hemos tenido después de la pandemia que a una crisis deflacionista de quiebra del sistema financiero, hundimiento del valor de activos inmobiliarios, etcétera, ¿no? Eso yo ahora mismo no lo veo en España. Es decir, España no ha acumulado en los últimos 10 años los desequilibrios que sí acumuló hasta el año 2007-2008 y esos desequilibrios que no se han acumulado afortunadamente son los que podrían desatar otra crisis de ese estilo y por eso ahora mismo en España yo no veo una situación similar a la anterior, lo cual no significa que no pueda entrar en recesión. España en algún momento entrará en recesión, como han entrado otras economías.
incluso sorprendentemente podríamos decir que ha resistido bien la actual coyuntura de subidas de tipos de interés, también porque tiene menor exposición a los sectores más expuestos o más afectados negativamente por las subidas de tipos, pero bueno, ha resistido bien la subida, a diferencia de Alemania u otras economías pues más con base manufacturera, etcétera. Pero bueno, en algún momento llegará una recesión. Ahora, esa recesión, insisto, estamos muy influidos por cómo fue la crisis de 2007-2008, porque marcó a la sociedad española, es lógico, como la Gran Depresión marcó a Estados Unidos, pero claro, eso no significa que todas las crisis tengan ese mismo perfil. ¿Y cómo o de qué carácter podría ser esa crisis, esa recesión? Y luego también, ¿cómo podemos prepararnos cada uno de nosotros? ¿Cómo me preparo yo para una crisis? A ver, una recesión pues es más o menos la situación en la que está Alemania u otras economías europeas. Digo que más o menos porque ya sabes que técnicamente pues depende si son 2 trimestres seguidos, también si hay otros indicadores que apuntan en esa dirección, pero bueno, más allá de si técnicamente lo está o no, Alemania ahora mismo está en una situación de estancamiento cuasi recesivo. Pues ese es un escenario en el que podría llegar a entrar España en algún momento, pero ¿eso es una tragedia equiparable a 2007-2008? No, ni mucho menos. Al igual que tuvimos recesión en 2001, por ejemplo, bueno, pues, o España tuvo una recesión en el 93, 94, que es verdad que la tasa de paro se disparó mucho, pero tampoco, bueno, y devaluamos, etcétera, pero no fue una situación de quiebra generalizada del sector financiero, ¿no? Entonces, son más el tipo de escenarios que creo razonables que vuelvan en algún momento, ¿no? La crisis anterior. ¿Cómo nos preparamos cada uno frente a esto? Bueno, en parte no nos podemos preparar porque las crisis en mayor o menor medida afectan a la estructura productiva, no sabemos a qué partes de la estructura productiva van a verse afectadas en el futuro, nuestra especialización pues de capital humano, de formación, se puede ver afectada. Pues en el año 2007-2008 los arquitectos fueron barridos. ¿Por qué? Porque si no se construyen no hacen falta tantos arquitectos en España. Bueno, pues si hay una reestructuración de un sector económico donde hay una especialización en capital humano muy determinada y ese sector económico se viene abajo, pues los que hayan estudiado eso se van a descapitalizar formativamente, ¿no? Claro, ¿cómo anticipas cuál es el sector que se va a ver afectado en el futuro? Es muy complicado. Eso no significa que no nos podamos preparar de ninguna manera frente a las crisis. No se puede evitar totalmente el riesgo de crisis, pero obviamente si uno construye o va construyendo un patrimonio personal propio, cuanto más amplio y cuantioso mejor. Obviamente eso no depende solo de la voluntad, sino también de la capacidad financiera de cada cual. Pero si uno va ahorrando y reinvirtiendo progresivamente para construir y mantener e incrementar un patrimonio personal propio, ¿eso qué hace? Pues te sirve de colchón frente a las situaciones de crisis. Que pierdes tu empleo, que te descapitalizas formativamente si tienes ahorros de los que echar mano. Primero, el hecho de no tener empleo te permite seguir gastando hasta que encuentres otro empleo, y segundo, si te descapitalizas, incluso según cuál sea la magnitud de tu patrimonio, puedes tomarte un año sabático, entre comillas, para estudiar algo distinto a lo que te habías formado para reinsertarte en el mercado laboral en condiciones distintas en las que estabas, ¿no? Entonces, la forma de reducir la incertidumbre a través del sector privado, pues una de ellas es esa, es el ahorro personal. El Estado intenta reducir la incertidumbre a través del estado de bienestar, pero bueno, esa no es la forma en la que los liberales lo promoveríamos y lo conseguiríamos. Y ahora que has hablado del Estado, ¿hasta qué punto el Estado debería cuidarnos? O sea, velar por nosotros. No sé si el Estado todo lo que tiene pues lo reparte a los pobres, se lo quita a los ricos. Entonces, ¿hasta qué punto debería...? Bueno, una cosa es la teoría, y es que efectivamente el Estado existe desde un punto de vista socialdemócrata para redistribuir de ricos a pobres. Esto es raro que se termine produciendo, no digo que sea imposible, pero en la medida en que las clases medias son mayoría en una sociedad, pues si el Estado es democrático, hay una tendencia bastante grande a que sea la clase media la que redistribuya la renta en su favor, se les quita a ricos y a pobres para darle a la clase media. ¿Cuánto debería redistribuir el Estado? Desde mi punto de vista, nada. ¿Eso significa que estoy en contra de la redistribución? No, significa que estoy en contra de la redistribución coactiva, y el Estado es coacción. ¿Sin coacción no puede haber redistribución? No. La redistribución voluntaria, ya no solo a través del mercado, sino a través sobre todo de la sociedad civil, de redes de ayuda mutua, de participación voluntaria, puede ser verdaderamente muy intensa si el Estado no tiende a ocupar esas funciones. Hoy no hay un tejido asociativo muy fuerte en nuestra sociedad.
Sí en otras como Estados Unidos, pero desde luego en España el tejido asociativo es bastante débil y no proporciona ese tipo de servicios de red de seguridad frente a las personas que quedan desfavorecidas, porque el Estado se ocupa de eso. Si el Estado no se ocupara de eso, justamente porque la sociedad sí quiere que esas redes existan, se ocuparía el sector privado. Y de hecho el sector privado, cuando digo sector privado no hablo de sector privado mercantil necesariamente, hablo de sociedad civil. Justamente antes del estado de bienestar, incluso antes del estado pre-bienestar, digamos que el estado de pre-bienestar o proto-bienestar se empieza a desarrollar en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, pues bien, antes de eso había en Europa y en Estados Unidos un tejido asociativo comunitario muy potente, que eran las sociedades de ayuda mutua, las sociedades de amigos, que proporcionaban este tipo de servicios ni siquiera asistenciales, porque no eran concebidos como yo te hago un favor a ti, sino, oye, tú y yo formamos parte de la misma asociación, si a mí me va mal, yo tengo derecho y además, por lazos fraternales, tengo la expectativa de que tú me ayudes, no haciéndome un favor. Cuando un familiar ayuda a otro, no le hace un favor. Hombre, a ver, podemos conceptualizarlo así, pero que no lo entendemos como oye, que te estoy haciendo un favor y me lo vas a tener que devolver, porque aquí yo soy el que tiene la sartén por el mango y tú te pliegas a lo que yo te digo. No, se entiende que hay una reciprocidad dentro de la familia, sobre todo si es bien avenida. Pues bueno, en las sociedades de amigos funcionaba igual. Y eran sociedades muy amplias, muy diversas, muy variadas y que podían perfectamente haber constituido la base de una sociedad de bienestar sin la coacción estatal. Por desgracia, el Estado, las redes oligárquicas de los políticos, de los funcionarios, de los burócratas, reemplazan esas redes de asistencia voluntaria. Los sindicatos también formaban parte, por cierto, de esa red. Eran sindicatos de adscripción voluntaria donde los trabajadores, si se quedaban desempleados, ¿qué hacían? Echaban mano de la caja del sindicato. ¿De qué se nutría la caja del sindicato? De subvenciones públicas, no, de las aportaciones de los trabajadores afiliados a ese sindicato, que entendían que estaban haciendo una aportación a un fondo común de la que ellos se podían ver beneficiados en el futuro si les afectaba el desempleo o si querían ir a la huelga y no cobraban durante esos días, pues ¿de dónde obtenían ingresos? Pues de esa caja común, ¿no? Pues ya digo, sociedades de ayuda mutua, sindicatos, ese tejido asociativo voluntario es desplazado, es copado, es absorbido por el Estado a través del estado de bienestar y hoy pues entendemos la ayuda mutua o la solidaridad como algo que uno puede exigirle a otro a través del uso de la fuerza estatal, y por tanto no lo vemos como algo de lo que deba haber reciprocidad, sino yo tengo derecho a esto y aunque yo nunca aporte nada, pues tú me lo tienes que dar todo porque yo tengo derecho, un derecho abstracto frente al Estado, a que el Estado me abastezca con todo aquello que cubra mis necesidades básicas. De ahí que podamos tener, paradójicamente, una sociedad que se llama socialdemócrata y donde se dice que el bienestar general o el interés público está por encima de todo, pero es una sociedad compuesta por individuos profundamente asociales, porque solo entablan relación, no digo todo el mundo, pero se tiende a entablar relación de derecho y de obligación con el Estado. Yo vivo aislado del resto de la sociedad, o yo podría vivir aislado del resto de la sociedad, sin ayudar a mis vecinos, sin conocer a mis vecinos, sin formar parte de ningún club, de ningún sindicato, de ninguna asociación voluntaria. ¿Y qué pasa si me vienen mal dadas? Que el Estado me lo dará todo. Entonces yo vivo aislado en mi casa, sin conocer a nadie, y claro, eso en el siglo XIX, si lo hacías y venían malas, lo perdías todo. Ahora no, ahora, bueno, Estado, dame lo que necesito. Y eso es un subsidio estatal a la asocialidad. Tú aíslate del resto de la sociedad, que como le puedes exigir lo que quieras al resto de la sociedad, no le tienes que dar nada al resto de la sociedad, más allá de lo que el Estado te pida que le des, y el resto de la sociedad, a través del Estado, te protegerá. Por tanto, sí, hemos destruido la fibra social de nuestras sociedades, la fibra comunitaria más que social, y claro, por eso, como la sociedad está compuesta por individuos separados y asociales, a la gente le da vértigo, le da pánico pensar en una sociedad sin Estado o con mucho menos Estado, porque dicen, claro, yo estoy aislado de todo el mundo y ¿qué pasaría si vinieran mal dadas? Estaría solo. El único abrigo, la única protección que encuentran muchas personas en la sociedad actual es en el Estado, porque el Estado se lo ha quitado todo y por tanto se han vuelto dependientes completamente del Estado y por eso no pueden o no conciben cómo vivir sin el Estado. ¿Y crees que va a aumentar esa dependencia? Sí, por supuesto. Y al igual que los impuestos, cada vez habrá más impuestos. A ver, esto también tiene todo su límite, claro, porque
los impuestos y el tamaño del Estado durante los últimos 80 años han aumentado muchísimo, pero muchísimo. Hay gente que dice, no, el Estado está en retroceso. Vamos a ver, el Estado está en máximos históricos, prácticamente en todas partes. Y si uno mira cuál era el tamaño del Estado hace 50 o 100 años, verá una función casi exponencial de aumento del tamaño del Estado. ¿Qué pasa? Que eso no puede continuar. ¿Por qué? Pues porque obviamente, si el Estado llega a copar el 100% de la economía, ya no va a poder seguir creciendo. Pero incluso con tamaños bastante inferiores, 40, 50, 60%, en Francia el Estado pesa el 60% del PIB, claro, ya no puede seguir aumentando mucho más los impuestos, porque entonces a la gente le estás quitando todo lo que tiene y le estás quitando, por tanto, el incentivo a producir autónomamente. Por tanto, sí, el Estado va a seguir creciendo, no sé si en términos relativos, desde luego en términos absolutos. A lo mejor en el margen intentará crecer en términos relativos, algo de margen puede que le quede, pero no todo el margen que ha tenido hasta el momento. Pero desde luego lo que sí que va a promover sin duda alguna el Estado es seguir manteniendo a las personas aisladas y separadas y no asociadas las unas con las otras, porque sabe que si las personas aprenden a vivir de manera independiente al Estado, y pueden hacerlo en muchísimos ámbitos, probablemente en todos, pero desde luego en muchos ámbitos, el Estado se vuelve prescindible. Y si el Estado se vuelve prescindible, ¿cómo justifica la coacción sistemática que ejerce sobre la sociedad? La puede justificar hoy en día porque lo consideramos imprescindible. Y por tanto, claro, si tienes que estar ahí, aunque tengas que usar la coacción, no tengo alternativa. Pues sí, te compro la coacción. Pero si dijéramos, no, tienes esta alternativa no coactiva y tienes esta alternativa que es el Estado que es coactiva, ¿cuál escoges? Pues la no coactiva. Entonces, ¿cómo justifica el Estado su parasitismo y su coacción? No podría. Y por eso ha de mantener a la gente, ya digo, separada la una de la otra, alejada de cuerpos intermedios que permitan coordinar y generar esas asociaciones, por ejemplo, las familias, por ejemplo, los barrios, por ejemplo, los sindicatos independientes del Estado, por ejemplo, también las iglesias en su momento. Todo eso son cuerpos intermedios que generan lealtades entre los individuos distintas del Estado y que el Estado se ha encargado de ir rompiendo para que la única lealtad que exista en cada individuo sea hacia el Estado. Y que, por tanto, la persona leal es la persona obediente, la persona que ciegamente agacha la cabeza y dice todo lo que me pidas lo voy a hacer. Y si existen otras lealtades, a la familia, a la religión, al sindicato, a la universidad, al barrio, que no sean al Estado, ahí es cuando el Estado no tiene el poder absoluto y no tiene soberanía. Y por eso todo eso lo tiene que cortar de raíz y tiene que generar, lo que decía, la sociedad de individuos asociales, donde la única conexión de cada individuo sea con el Estado y por tanto a quien le deba obediencia de vida. Sí, ahora que hablabas de dependencia y de lealtades, bueno, yo creo que nuestros abuelos, o sí, bueno, quizá mis bisabuelos y tus abuelos, no lo sé, ellos, pues cuando tenían 17, 18 años, los que fueran, pues se casaban, quizá porque tocaba o no, pero bueno, se casaban, luego se compraban un piso, luego se compraban un coche, luego empezaban a tener hijos siendo jóvenes, porque ahora los jóvenes, muchos, bueno, no se casan, muchos pues no se pueden permitir una vivienda, no pueden tener hijos porque no tienen dinero, no... ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que hay varios factores, ¿no? Es verdad que nadie es capaz de explicar al 100% la crisis de natalidad que se produce en todo el mundo, en todas las culturas y a todos los niveles de renta per cápita. Es decir, que si uno mira la tendencia demográfica de cualquier sociedad, rica, pobre, medio pensionista, si uno mira las distintas culturas, bueno, la única que ha conseguido revertir la crisis de natalidad es la cultura judía, que es verdad que el Estado de Israel tiene una ratio de 3 hijos por mujer, pero el resto de sociedades, de culturas, bueno, probablemente los mormones, aunque no estoy seguro, pero probablemente también la hayan conseguido al menos estabilizar o revertir, pero el resto de religiones, culturas, la decadencia demográfica es intensa. Incluso el Islam. O sea que una cosa es que tengan más hijos en promedio que tú, pero la tendencia es también decreciente, ¿no? Yendo específicamente al caso español, ¿lo explica todo la situación económica? En absoluto, porque nuestros abuelos estaban en mucha peor situación económica que nosotros y aún así tenían más hijos. Claro, o sea, podría parecer que nosotros viviremos peor que nuestros padres, cosa que no es así, pero al mismo tiempo no podemos comprar una casa. Claro, el problema de la vivienda es desde luego un gran problema tanto para construcción patrimonial de los españoles, porque el gran vehículo de ahorro de los españoles tradicionalmente ha sido la vivienda. Si un joven no puede comprar una vivienda, tiene muchas más dificultades para construir un patrimonio personal propio, también de integración social, porque si la vida social se hace en las ciudades y no puedes acceder a vivir en una ciudad, pues estás excluido
hasta cierto punto socialmente, y también de formación de una familia, porque la familia la formas en una vivienda común y, por tanto, si no tienes una vivienda común es muy complicado formar una familia. Dicho esto, ¿la vivienda lo explica todo? No. ¿Por qué? Pues porque en provincias donde la gente vive, se queda a vivir en ellas, y la vivienda no es un problema, provincias que se van quedando despobladas, pero sigue habiendo jóvenes que viven allí, la tasa de natalidad en esas provincias es tan o más baja que en las provincias donde hay problemas de vivienda. En segundo lugar, los problemas de vivienda en parte vienen de la crisis de la familia y de la crisis de natalidad. ¿Por qué? Pues porque en la vivienda existen claramente economías de escala. Si dos personas forman una pareja estable, necesitan una casa para vivir. Si dos personas se separan o viven independientemente o no quieren formar un núcleo familiar estable, necesitan dos viviendas. Con lo cual, la demanda de hogares con una misma población es muy superior, y salvo que la oferta se incremente proporcionalmente, hay más carestía relativa de vivienda. Luego, los funcionarios. Los funcionarios tienen muchos más hijos en España que las personas que no tienen un empleo asegurado, que viven en precario. No. Por tanto, hay otros factores. Hay otros factores que, bueno, tienen que ver con estrategias reproductivas. Cuando la supervivencia de los hijos está mucho más asegurada, puede tener más sentido evolutivo concentrar los recursos en mejorar mucho la crianza de uno o de dos niños que en distribuir esos recursos en tener 15 niños, ¿no? Claro, nuestros abuelos podían tener muchos hijos, pero no los mandaban a todos a la universidad. Ahora, ya sea a través del sector privado o de los impuestos que paga el sector privado o el sector público, se tienen menos hijos, pero los mandan a todos a la universidad. ¿Era óptimo tener 15 hijos? Pues bueno, sería discutible, no lo sé, pero tal vez no. ¿Es óptimo tener solo dos muy bien formados o uno muy bien formado? Pues probablemente tampoco, y sea mejor tener algunos más. Ya no digo desde un punto de vista individual, que ahí entra el proyecto de vida de cada cual, pero desde un punto de vista social, de progreso económico, probablemente las poblaciones que crecen son poblaciones que se rejuvenecen, donde hay más emprendimiento, más innovación, más iniciativa, más propensión al riesgo, donde la aparición de nuevas ideas a través bueno, si hay más cabezas pensando, pues hay más ideas nuevas que aparecen, pues se puede difundir más rápidamente por la sociedad y conseguir economías crecientes de escala. Claro, todo eso con la crisis demográfica se pierde. Pero ya digo, la crisis demográfica, tratar de explicarla en términos económicos, exclusivamente económicos, es puro reduccionismo económico y científico, porque no digo que no influya, pero desde luego no es un factor determinante, porque tienes sociedades iguales, española, en tiempos pasados más pobres, con mayor tasa de natalidad. Tienes otras sociedades contemporáneas mucho más pobres y con mayor tasa de natalidad. Tienes unas sociedades más ricas con una tasa de natalidad similar a la española. Tienes en España personas más ricas o con trabajos más estables que tampoco tienen mejor natalidad. Tienes otras con el problema de la vivienda más o menos solucionado que tampoco tienen una mayor natalidad en términos generales. Por tanto, hay otros factores probablemente culturales, ya digo, también evolutivos, también de visión social, probablemente. Es decir, ¿por qué la sociedad israelí ha conseguido revertir la crisis de natalidad que también ellos tuvieron? Pues en parte porque el pueblo judío tiene un sentimiento de autopreservación muy fuerte y entiende que con caídas fuertes de la tasa de natalidad terminarán desapareciendo o volviéndose marginales, pero también porque, quizá vinculando con eso, internamente se ha reforzado el estatus social que representa tener hijos. Es decir, ¿cuál es la aspiración máxima de una persona? Pues puede ser muy influyente en redes sociales, puede ser conseguir una posición académica muy elevada, puede ser convertirse en muy rico. Todo esto son metas que en nuestra sociedad o en ciertos grupúsculos de nuestra sociedad más o menos se recompensa y se le da reconocimiento, o llegar a lo más alto en la vida política. Sin embargo, a tener muchos hijos, pues yo tengo 7 hijos, pues casi, pues ¿qué bicho más raro eres? Al revés de, oye, qué exitoso has sido por constituir una familia tan grande, es casi como algo vergonzoso de, oye, yo soy el rarito en la sociedad, y en todo caso, aunque no se le vea como el rarito, tampoco se le ve como nada meritorio. Y el hecho de que socialmente no se reconozca con estatus elevado
a las familias numerosas, como muchos le dan ciertas ventajas, subsidios y ventajas fiscales, pero el hecho de que socialmente no se premie con estatus el tener muchos hijos, que en Israel sí sucede, lleva a que, pues, aspiración vital, tener muchos hijos, pues no, tengo otras prioridades sociales, busco el reconocimiento social por otras vías. Y esas otras vías muchas veces son incompatibles con tener una familia grande. Por ejemplo, carrera profesional, claro. Si tanto, o sea, si los dos miembros de una pareja, aquí ni siquiera estoy hablando si debe ser el hombre o la mujer, los dos miembros de una pareja priorizan absolutamente su carrera profesional, no van a tener hijos, porque no tienen tiempo para criarlos, salvo que no los vean nunca. Entonces, alguno de los dos, pues por ejemplo, se tendría que sacrificar, si el objetivo fuera tener hijos, de estar más en casa. Insisto, no tiene por qué ser la mujer, puede ser perfectamente el hombre. Pero sí tiene sentido que si vas a tener una familia numerosa, haya alguien de la pareja que se quede en casa, o al menos que tenga jornada partida, pero claro, si tienes jornada partida tampoco te puedes realizar profesionalmente o no puedes ascender mucho profesionalmente. Por lo tanto, tiene que haber alguien que sacrifique su carrera profesional para tener una familia amplia. ¿Están los miembros de una pareja, aunque sea estable? Claro, el problema es que muchas parejas ni siquiera son estables, con lo cual tampoco. Pero ¿están los dos miembros, alguno de los dos miembros de una pareja dispuestos a sacrificar su carrera profesional para tener 4, 5, 6 hijos? Probablemente no en su mayoría. Y si hay otras prioridades sociales antes que tener hijos, pues no se tendrán hijos, se dejarán aparcados y se buscarán excusas para racionalizar por qué no tienes hijos. Me gustaría tener, claro, si todo lo demás que implica renunciar a... O sea, si todo a lo que tienes que renunciar para tener hijos, no tuvieras que renunciar a ello, sí, me gustaría tener hijos. Ya, pero esa no es la decisión realista que tienes que tomar. La decisión realista es, si tengo hijos, tengo que renunciar a esto. Ya no digo en términos de gastos, sino en términos, ya digo, de realización profesional o incluso de vida de ocio. ¿Estoy dispuesto a renunciar a esto? No, pues si no estoy dispuesto a renunciar a esto y priorizo esto sobre tener hijos, pues no tendremos hijos. ¿Y se debería ayudar más o promocionar más las familias numerosas? Porque no sé si también el gran reto del siglo XXI podría ser también demográfico, porque ¿cómo se mantiene una economía sin personas? No, hombre, la economía se puede mantener. Lo que pasa es que puede tender a ser una economía estancada, una economía sin innovación, porque son los jóvenes los que suelen emprender, los que se suelen exponer a mayores riesgos, porque tienen tiempo a reponerse y a levantarse. Una persona de 70 años no le vas a decir, no, invierte todo tu ahorro en una startup a ver si sale suena la flauta. No, obviamente no. Eso por un lado. Por otro, el hecho de que haya mucha gente, pues eso, si una persona alcanza una nueva idea, esa nueva idea se aprovecha de ella toda la sociedad, no solo esa persona. Por tanto, en sociedades muy amplias tienden a emerger más ideas por mera probabilidad cuantitativa, y esas ideas, al difundirse, permiten la elevación del nivel de vida de toda la economía. Entonces, sí, si entramos en un entorno de estancamiento o de recesión demográfica, que es al que vamos, la tendencia o la consecuencia de ello será una menor capacidad de innovación, un declive, declive del ritmo de innovación y de emprendimiento, y por tanto un menor dinamismo económico. Eso con la salvedad, claro, de que la inteligencia artificial no consiga pues acercarse a la singularidad o superarla, porque en ese caso, claro, si podemos crear inteligencias no humanas, pues eso ya te permite multiplicar el número de cabezas, incluso sobrehumanas, que piensan y que innovan, con lo cual ahí no habría un problema de demografía. Si el problema de la inteligencia artificial, o sea, si la inteligencia artificial no avanza hacia tanto, sí que tendremos un problema de falta de cabezas pensantes y emprendedoras. ¿Se debería revertir desde el Estado esa situación? Pues digo lo mismo que antes. Yo creo que sí sería positivo que se revirtiera esa situación, pero no estoy a favor de que se revierta a través de la vía coactiva. Antes decía, yo no estoy a favor de la redistribución coactiva de la renta. ¿Significa que estoy en contra de la redistribución voluntaria de la renta? No. De hecho, creo que es muy positivo generar ciertos mecanismos de mutualización de riesgos para protegerte frente a la adversidad. Pero han de ser voluntarios. Pues aquí lo mismo. Creo que hay que subsidiar el tener hijos a través del Estado por la vía coactiva. No. Creo que es bueno y que habría que promover socialmente por la vía no coactiva el tener hijos, por ejemplo, revalorizando el significado social de tener hijos. Sí, porque creo que una sociedad con una natalidad elevada, con una tasa de natalidad elevada, es una sociedad, ya digo, que se rejuvenece, que se vuelve más emprendedora, más innovadora y por tanto que desata su potencial de crecimiento económico. Cambiando un poco de tercio, Juan Ramón.
El otro día, bueno, leí que los sueldos de más de 56.600 euros pagarán una cuota de solidaridad para sostener las pensiones en 2025. Entonces, no sé si podrías hablar un poco de qué es, o sea, qué es lo que está ocurriendo con las pensiones. No sé si los jóvenes vamos a tener pensiones. A ver, pensión No sé si va a petar todo. Pensión siempre vamos a tener, en el sentido de... el problema aquí es que los gastos del sistema van a superar los ingresos del sistema. Y precisamente por eso están intentando rascar por todas partes a ver dónde incrementan los ingresos, porque no quieren reducir los gastos o no quieren contener el crecimiento de los gastos, porque ni siquiera es cuestión necesariamente de reducirlos, sino de contener su crecimiento. Entonces, dicen, bueno, pues vamos a rascar por aquí, rascamos por allá y a ver si afloramos todo el dinero que necesitamos, ya no para no tener déficit, sino para que ese déficit no sea inmanejable. Ahora, el peor escenario, ¿cuál sería? Pues que pete todo, como has dicho, y que haya que reajustar financieramente la seguridad social. ¿Y qué significa reajustar financieramente la seguridad social? Pues recortar gastos. Ahora, ¿recortar gastos significa que las pensiones van a caer a cero? No. Porque la seguridad social seguirá teniendo ingresos, y bastantes ingresos, y esos ingresos permitirán pagar cierta pensión. ¿Cuánta pensión? Pues bueno, lo veremos si llega a estallar todo, si se llega a descontrolar todo y si llegan a no cuadrar las cuentas. Pero aún así, no pensemos que es que cobraremos 100 euros. No. Las pensiones que en promedio se van a poder pagar, incluso en escenarios muy estresados, son pensiones bastante más altas. Ahora bien, eso no significa que sean... O sea, el gran peligro no es que nos quedemos sin pensión. El gran peligro es que terminemos teniendo una pensión bastante menor de la que esperábamos tener. ¿Por qué? Porque cuando uno se va acercando a la jubilación, sabe que cuando se jubile sus ingresos laborales van a desaparecer. Yo dejo de trabajar, dejo de cobrar. Claro, si yo tengo X ingresos salariales, esos ingresos salariales me permiten un cierto nivel de gasto al que me he acostumbrado. Me he comprado una determinada casa en un determinado barrio, bueno, tengo unas ciertas aficiones, o cuando me jubile quiero hacer determinados proyectos que no podía hacer antes cuando trabajaba, y para eso voy a necesitar unos ciertos gastos que con mi salario me los puedo permitir, pero sin mi salario me los puedo permitir. Dependerá de la cuantía de la pensión pública. Si la pensión pública es inferior a la que yo esperaba tener, pues no solo es que no pueda ejecutar todos los gastos que tenía pensado ejecutar, incluso que considero mínimamente aceptables ejecutar, sino es que además no he tenido, porque no me han avisado de que esto iba a suceder, no he tenido capacidad de reacción previamente. Porque si a mí me dicen, mira, la pensión en 2050, lo que vas a cobrar tú, van a ser 1.000 euros al mes. Que no digo que sea una mala pensión, pero 1.000 euros al mes. ¿Cuánto necesito de gasto? Imaginad que yo quiero gastar 2.000 euros al mes. Y me van a pagar 1.000 euros al mes. Pues tengo un déficit de 1.000 euros al mes. ¿Qué hago desde ahora? Empezar a ahorrar para complementar la pensión pública de 1.000 euros al mes cuando me jubile con mi ahorro privado. Claro, si a mí me dicen, no, tú vas a tener una pensión de 2.000 euros al mes, no te preocupes. Vale, yo digo, pues el sistema público me garantiza la pensión que yo quiero tener o que yo aspiro a tener, pues ¿para qué voy a ahorrar? Si ya estoy ahorrando, de hecho, a través del sistema público con las cotizaciones sociales y ya con la cuota de solidaridad y todo esto, pues vale. Entonces llego a los 65 y me dicen, no, la pensión no será de 2.000, será de 1.000. Ahí ya no tengo capacidad de reacción. Me han estado engañando y cuando llegue a la jubilación me encontraré con que pues baja la marea y con que estoy desnudo y con que no tengo capacidad ya para construir mi patrimonio que me permita sufragar los gastos que yo querría sufragar a partir de la jubilación. Ese es el gran peligro. Y de ahí la importancia del ahorro. Claro, sí, la importancia del ahorro. A ver, el ahorro yo creo que es una virtud que en general hay que promover porque las sociedades capitalistas se llaman capitalistas porque se basan en la acumulación de capital. Y el capital se acumula a través de la inversión y la inversión en última instancia se financia con ahorro. Por tanto, para que una sociedad capitalista esté cada vez más capitalizada, y la capitalización es lo que mejora nuestros estándares de vida a largo plazo, necesitamos el ahorro. Creo además que una sociedad que mira a largo plazo, es decir, que ahorra, es una sociedad que alinea mucho más los comportamientos individuales con el progreso social que una sociedad cortoplacista donde cada persona diga yo voy a vivir mi vida. Insisto, respetable, ¿eh? Lo que hemos dicho al principio de respeto y respeto al proyecto de vida de cada cual. Eso no significa que no podamos opinar, ¿no?, sobre el proyecto de vida de cada cual. No podemos coaccionarle, pero podemos decir, oye, creo que te estás equivocando con tu proyecto de vida. Claro, si uno tiene un proyecto de vida que no mira más allá del mes, pues hará lo que tenga que hacer y al cabo de un mes, pues si... o sea, no se habrá preparado para vivir al mes siguiente.
Y las decisiones que tome hoy pueden ser incoherentes con las que le gustaría tomar dentro de un mes, pero porque no las ha tenido en cuenta. Uno puede decir, no, yo no voy a estudiar, no me voy a formar porque quiero vivir de joven alocadamente. Perfecto. Pero eso es compatible con el proyecto de vida que vas a querer construir a partir de los 25 o de los 30 años. Ah, es que no me lo planteo. Vale, entonces hay una contradicción entre el modelo de vida que estás viviendo ahora y el que vas a querer vivir después. Si la tomas conscientemente, vale, yo sé que a partir de los 25 o de los 30, como no he estudiado, pues los empleos que voy a... Vale, pues oye, si priorizas el corto plazo al largo plazo conscientemente, no hay problema. Vamos, no hay problema, creo que te estás equivocando, pero no te estarás equivocando, no te vas a sentir defraudado. No vas a mirar atrás y vas a decir, me he equivocado, porque has tomado la decisión que tú has querido. Ahora, si tú dices, no, yo es que mi horizonte de planificación personal es el mes o es el año, ahí te vas a encontrar con que luego llegarás a los 25, a los 30, a los 35 y dirás, ay, es que no pensé, no tuve en cuenta, no me planteé cómo quería vivir mi vida en esas edades y por tanto las decisiones que he tomado antes pueden ser totalmente disfuncionales para las que querría tomar ahora. Y ahí sí que hay un error de planificación vital muy importante. Entonces creo que es muy importante mirar para el largo plazo. Mirar para el largo plazo suele estar muy relacionado con ahorrar, porque una vez te planteas que no solamente has de tomar decisiones hoy para tu yo presente, sino para tu yo futuro, también intentas proveer para ese yo futuro y eso es el ahorro. Y en general, para hacer frente a lo desconocido, a la incertidumbre que decíamos antes. Entonces, tanto por cuidar a tu yo futuro, cuanto por cuidar a tu yo presente frente a lo imprevisto, y cuanto por contribuir de alguna manera al bienestar social, ahorrando, invirtiendo y fomentando la acumulación de capital, creo que el ahorro es tremendamente importante, de nuevo, para la fibra social de una comunidad progresiva. ¿Y cómo proteger ese dinero ahorrado? Bueno, a ver, es que para proteger el dinero ahorrado hace falta entender algo de finanzas o de planificación financiera. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ahorro no hablamos necesariamente, al menos, y no idealmente, de meter el dinero ahorrado debajo del colchón, que ese es el concepto muy intuitivo que mucha gente tiene de ahorro. Ahorro, no gasto, es dinero que no he gastado, pues ese dinero lo meto debajo del colchón. Bueno, es una forma de ahorrar muy ineficiente. ¿Invertir es ahorrar? Para invertir hay que ahorrar. Y quien invierte está ahorrando, porque si no has ahorrado no puedes haber invertido. Pero son dos actos distintos, ¿vale? Bueno, salvo que incluyamos el atesoramiento, el meter el dinero debajo del colchón como inversión, que hasta cierto punto se podría considerar, pero si consideramos que la inversión es adquirir activos productivos, reales o financieros productivos distintos del atesoramiento, invertir es algo distinto a ahorrar. Es un segundo paso. Primero ahorro, primero restringo mi consumo y acto seguido selecciono qué activos productivos adquiero con esa capacidad de financiación que he adquirido al ahorrar. Entonces, claro, proteger tu ahorro, pues, o sea, tu capital, si lo quieres, el capital puede estar expuesto a muchas amenazas. Una política puede ser la confiscación por parte del Estado, y la confiscación puede ser que te lo quitan, te lo expropian, o que te lo diluyen, por ejemplo, a través de inflación. Pero no es solo ese el riesgo frente al que uno se tiene que proteger. Incluso diría que en nuestras sociedades, hombre, la inflación puede serlo, pero el riesgo de confiscación de todo nuestro ahorro, si viviéramos en Venezuela sí, en Argentina con el peronismo probablemente también, pero en España, por ejemplo, no diría que hay un riesgo muy generalizado de que te confisquen a pequeños capitales. Claro, grandes capitales es otra cosa, pero a pequeños capitales no hay un riesgo muy grande de que te confisquen todos tus ahorros políticamente. Ahora, el pequeño ahorrador si se expone a, bueno, si este ahorro lo invierto en esto y esto quiebra o esto va mal, ahí pierdo todo mi ahorro porque la inversión baja a cero. Con lo cual, para proteger el ahorro, a la hora de invertir es muy importante saber seleccionar en qué activos invierto y en qué activos no invierto. Y esto no es una ciencia objetiva, en el sentido de que las necesidades de planificación financiera de cada cual también influyen en los activos en los que haya que invertir. Es decir, no se trata de decir, estos activos son los buenos y estos son los malos. Por tanto, si los buenos son los buenos y los malos son los malos, todo el mundo debería invertir en los buenos. No, lo que es bueno o lo que es malo para cada persona depende de cuáles sean sus necesidades de planificación financiera. Para una persona de 70 años, invertir en activos muy volátiles puede ser malo, porque si necesita tener liquidez y disponibilidad para gastar, si su patrimonio va haciendo así continuamente, pues no es la mejor decisión. Para una persona joven, invertir en activos muy volátiles con un potencial de revalorización muy fuerte a largo plazo puede ser muy inteligente. ¿Y para Juan Ramón Rayo? Bueno, para Juan Ramón Rayo, yo tengo mi propia cartera de inversiones. Yo en general
soy bastante tolerante, al menos con una parte importante de mi patrimonio, porque digamos que las necesidades más básicas las tengo cubiertas, soy bastante tolerante a la volatilidad. Hombre, tampoco no pensemos que soy como partidario de una volatilidad tipo casino, ni mucho menos, pero la volatilidad promedio de la bolsa, que puede ser una volatilidad muy alta, es decir, que ciertas acciones suban a corto plazo un 60, un 70%, o te caigan un 50, un 60, un 70%, yo eso más o menos lo puedo soportar. Claro, si una persona no es capaz personalmente de soportarlo, que esa también es una cuestión personal, no debería invertir en esos activos, porque cuando le caiga uno un 60 o un 70%, aunque haya invertido bien, en el sentido de que eso se vaya a recuperar, le entrará el miedo, venderá y perderá. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que la gente aprenda nociones básicas de finanzas personales, de inversión, para que luego, en función de sus necesidades, decida dónde invertir o sepa escoger a asesores que no sean vendemotos, que le guíen en el proceso de seleccionar los activos donde invertir. ¿Qué pasa? Que los incentivos para aprender sobre finanzas tampoco son muy grandes, porque la mayor parte del ahorro que genera una persona, y toda persona ahorra, aunque no sea consciente, pero la mayor parte del ahorro de cualquier persona se lo queda al Estado y lo gestiona el Estado. Entonces, claro, si mis ahorros, por ejemplo, las cotizaciones sociales, si mis ahorros los gestiona el Estado, ¿para qué voy a aprender a gestionar mis ahorros? Si o no los tengo o son muy pequeños y por tanto el coste intelectual de aprender esto es grande y el retorno es nulo porque no tengo mucha capacidad de decisión sobre ello. De ahí que también una sociedad más desestatalizada también es una sociedad que contribuya a formar individuos más formados, valga la redundancia, y más responsables y más conscientes y autoconscientes de las decisiones financieras. Sí, has hablado de vendemotos. Bueno, hay mucha gente que vende que te puedes hacer millonario en un día. No sé si podrías hablarnos o explicar si realmente una persona se puede ganar o puede acumular mucho dinero en poco tiempo. O sea, Bueno, a ver, agregadamente no. Es decir, si alguien plantea este es el camino para que todo el mundo se enriquezca en una semana o en un mes, obviamente ahí está estafando. ¿Por qué? Pues porque para que todo el mundo se pudiera enriquecer, la riqueza agregada de la sociedad se tendría que multiplicar gigantescamente y eso no lo puede conseguir nadie individualmente, ni por supuesto nadie a través de ninguna técnica de inversión, que solo es una forma de financiar unos proyectos u otros, no es una forma en sí misma de generar directamente riqueza. ¿Eso significa que es imposible enriquecerte muy rápidamente? Tampoco diría que es imposible. Por ejemplo, hay mucha gente que con Bitcoin se ha convertido en millonaria o en 100 millonaria. Y eso en pocos años. Luego, muchas operaciones financieras, al menos en el corto plazo, pueden ser un juego de suma cero. ¿Eso qué significa? Que hay gente que se puede empobrecer y esa riqueza que pierde esa gente puede ser transferida a otra persona que ha tomado decisiones en la dirección inversa a la de las personas que se han empobrecido. Entonces, ¿puede haber redistribuciones de riqueza en los mercados financieros muy intensas en el corto plazo? Sí, puede llegar a verlas si uno toma una serie de decisiones muy equivocadas y otro que ha sabido ver que se está equivocando toma la posición opuesta. Y luego, y probablemente esta sea la parte que peor se entienda o de las que peor se entienda, sí que es posible que ciertos individuos en un plazo de muy poco tiempo se conviertan en milmillonarios porque contribuyen a crear modelos de negocio que son absolutamente disruptivos y que transforman nuestras sociedades y siendo ellos los promotores o los accionistas mayoritarios se convierten en milmillonarios. Pues no sé, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Toda esta gente se ha convertido en... o Elon Musk se han convertido en las personas más ricas del mundo en 5 años, en 10 años. Claro, esto, si lo pensamos en términos de ¿yo cómo podría llegar a tener 100.000 millones de dólares? ¿Cuánto tiempo necesitaría ahorrando 100 euros todos los meses para llegar a 100.000 millones de dólares? Claro, es que esa no es la forma en la que esas personas han hecho esa riqueza. Estas personas han hecho esta riqueza porque han creado Amazon, han creado Facebook, han creado Tesla, que son modelos de negocio que o ya ganan muchísimo dinero, o se espera, veremos si es así, que lo terminen ganando, han aumentado muchísimo la productividad y la generación de valor en determinados sectores de la sociedad, han sido ellos los que han expuesto su ahorro en un principio pequeño o los que han impulsado el proyecto
financiado por su ahorro y con el de otros socios bastante exclusivos. Y lo que era una empresa muy pequeñita, Amazon al principio, que era nada, se ha convertido en un gigante. Y claro, si tú tienes el 10%, el 20% de algo que al principio es muy pequeño, no tienes nada. Pero si ese algo se convierte en un gigante de suministrar bienes y servicios para la población y de ganar dinero, pues el 20% de algo que es gigantesco es muchísimo. Entonces, eso sí puede suceder. Lo que no puede suceder es generalizadamente a todo el mundo. Es decir, no todo el mundo a corto plazo o a medio plazo puede ser Jeff Bezos, puede ser Elon Musk, pero eso no significa que nadie pueda serlo. Porque muchas veces cuando se dice estáis idealizando a Jeff Bezos o a Amancio Ortega o a Juan Roch, y nadie puede llegar a ser, o nunca seréis como ellos. Cuidado. Todos los que lo idealizan, a la vez no lo lograrán ser. Pero alguno de los que lo idealiza, quizá, no digo que sí, pero quizá sí llegue a ser como ellos. Por tanto, tampoco es como ser absolutamente cenizo con los sueños de las personas. Hay que ser consciente de que es muy complicado, que es una persona de entre 1 millón, de entre 10 millones, de entre 40 millones, pero esa persona puede existir. Y no es enteramente aleatorio que una persona consiga llegar ahí. No digo que dependa únicamente de su capacidad de trabajo, también depende de factores aleatorios y fortuitos, por supuesto. Pero la suerte también hay que buscarla. Y desde luego uno no se va a convertir en Jeff Bezos sentado en el sofá de su casa. Que sin sentarse en el sofá de su casa y trabajando todos los días durísimo, eso no garantiza, ni siquiera a lo mejor desplaza de manera muy significativa las probabilidades de convertirte. De acuerdo, pero en el margen sí las desplaza. Y si tú quieres llegar a ser el próximo Amancio Ortega, el próximo Juan Roch, el próximo Jeff Bezos, tendrás que trabajar muchísimo para conseguirlo. Probablemente no lo consigas, pero si no trabajas muchísimo, sin duda no lo conseguirás. No es condición suficiente, pero sí es condición absolutamente necesaria. Y pasando al plano internacional, has seguido muchísimo pues, todo lo que está ocurriendo con Javier Milei en Argentina. No sé si podrías hacer un breve análisis de lo que ha ocurrido en Argentina y el giro que se ha dado. Bueno, yo creo que en Argentina, después de 40, 50 años de políticas estatistas, inflacionistas y empobrecedoras, la sociedad se ha planteado darle una oportunidad a un discurso rompedor y disruptivo frente a lo establecido, frente al establishment. Es ciertamente un discurso disruptivo porque es un discurso que lleva la contraria y que reniega de todo lo preexistente o de casi todo lo preexistente y que tiene un reto por delante enorme, que es levantar un país que está en quiebra, que estaba al borde de la hiperinflación y conseguir que remonte el vuelo después de 40, 50, 60 años de estancamiento o de crecimiento débil, ¿no? ¿Lo va a conseguir? Pues bueno, yo creo que Javier Milei tiene buenas ideas, creo que tiene, espero, tampoco le conozco tanto, pero creo que tiene convicciones para llevar a cabo esas ideas, pero bueno, al final un político, de nuevo, de la misma manera que, enlaza bien, ¿no? De la misma manera que para ser Jeff Bezos no basta con trabajar muy duro y tener las ideas adecuadas, sino que también has de tener en parte suerte, que no te barran los competidores aún siendo tú bueno, que el sistema dentro del que estás operando no te ponga muchas cortapisas, pues con Javier Milei lo mismo. Es decir, el hecho de que sea liberal, de que por tanto tenga lo que yo creo que son buenas ideas, de que tenga la convicción de llevarlas a cabo, ¿significa que las va a poder llevar a cabo? No, porque el sistema político le puede bloquear, de hecho ya lo están bloqueando en muchas de las medidas que querría tomar. ¿Significa que esas medidas van a tener éxito? Pues hombre, yo creo que incrementa sustancialmente la probabilidad de que tengan éxito, pero no predetermina absolutamente el éxito, porque el éxito de las medidas dependen de muchos otros factores. Depende incluso, es decir, por ejemplo, ¿por qué Argentina, por ejemplo, quiebra en el año 2001? Pues en parte por sus propios deméritos, es verdad, por su propio sobreendeudamiento interno, pero en parte porque Brasil devalúa el real en el año 97 y eso provoca una desviación de las exportaciones argentinas a exportaciones brasileñas, es decir, se hunde la economía argentina como consecuencia de la devaluación del real. Claro, ¿Milei puede controlar que no devalúen el real? Pues obviamente no. Entonces, si te viene algún shock exógeno de estos, o imaginemos que el mundo entra en crisis, que Estados Unidos entra en crisis, claro, si esto te sucede, pues va a repercutir sobre tu economía al margen de las buenas o malas decisiones de política económica que tú tomes. Por tanto, creo que hay muchísima incertidumbre sobre lo que va a suceder en Argentina, pero yo creo que por primera vez en décadas sí hay
una esperanza en el horizonte de que las cosas se hagan bien, salgan bien y de que Argentina abandone el estancamiento y el parasitismo inflacionista generalizado en el que ha vivido durante décadas. ¿Y podría haber un Milei en España o en otros países de Sudamérica o en África? Que tampoco sé por qué África, por ejemplo, está tan mal. Bueno, porque no tienen instituciones que realmente ni sociales ni estatales, es decir, ni formales ni informales, que permitan un desarrollo sostenido y un propio desarrollo de la economía, ¿no? Sobre si puede haber un Milei en otros países. Lo primero es que para que haya un Milei tiene que ser un Milei, y me explico. Hay mucha gente que ahora en España y fuera de España está diciendo que ellos son como Milei. No son como Milei. Es decir, Milei es una persona que conoce el liberalismo y que es un apasionado del liberalismo y que, al menos por lo que ha declarado, la política corrompe y ya veremos si eso cambia, pero al menos por lo que ha declarado, está dispuesto a que su carrera política fracase con tal de sacar adelante proyectos liberales. Otra cosa es que haga ciertas componendas de corto plazo, que las está haciendo, de, oye, como mi objetivo último es reducir el tamaño del Estado, cerrar el Banco Central, no voy a sacrificar esos objetivos de largo plazo por ciertas batallitas políticas de corto. Pero mi objetivo sí es ese, es decir, mi objetivo no es perpetuarme en el poder, mi objetivo es, a través del poder estatal, lograr ciertos objetivos de desestatalización de la sociedad. Veremos, ¿eh? Yo siempre mantengo cierta alerta con cómo pueden cambiar los políticos, pero bueno, de entrada esa es su aspiración. Bueno, mucha gente que dice que es como Milei ni conoce el liberalismo, ni está dispuesta a sacrificarse por el liberalismo, o sea, no por el liberalismo como ideología, sino por las libertades de los ciudadanos, ni tiene realmente un proyecto liberal en la cabeza. Lo que quiere es sumarse a la ola de Milei y llegar al poder. Y eso pasa en España y fuera de España. Entonces, lo primero es que para ser como Milei hay que ser como Milei. Es decir, ya no digo en las formas y demás, sino ser una persona más o menos formada en esas ideas, creer en esas ideas profundamente y no anteponer tu carrera política a las ideas, sino las ideas a tu carrera política. Y luego, claro, para que haya un Milei y triunfe, ya se tienen que dar circunstancias mucho más extraordinarias. Yo creo, ojalá me equivoque, pero creo que un Milei en España no triunfaría. ¿Por qué? Pues porque en Argentina triunfa porque se dan unas circunstancias absolutamente excepcionales. Y es que tienes una inflación del 150%, que la clase política, o sea, y no la has tenido ahora, sino que la has tenido durante décadas. Por tanto, la clase política está totalmente desacreditada porque todos han intentado luchar contra la inflación y han fracasado. La gente dice basta y quiere probar y quiere experimentar con una persona que da un mensaje razonable, coherente, frente a la situación de lo que estaba ocurriendo, que incluso supo ver lo que iba a ocurrir cuando no estaba tan claro que fuera a suceder, y le dan un voto de confianza. En España la gente quiere iniciar una revolución, pues estará más o menos disconforme, pues el precio de la vivienda sube mucho, la calidad del empleo es mala, pero ¿están dispuestos a desarmar todo el statu quo en el que están viviendo y dar un salto de fe, si lo queremos, al vacío? No. Entonces, si llega alguien como Milei que dice, no sé, voy a privatizar la sanidad, la educación, las pensiones, voy a liberalizar todo el suelo para que se pueda... Ese mensaje, no digo que no pueda seducir a nadie, pero desde luego no va a seducir al ciudadano medio español porque no siente la necesidad de ser seducido por ese mensaje. En Argentina sí, era una urgencia cambiar de rumbo en una dirección o en otra. Afortunadamente ha sido el rumbo liberal y ojalá el rumbo liberal de sus frutos y satisfaga las expectativas de los argentinos. ¿Y en el mundo? La guerra China contra Estados Unidos, ¿quién va? Bueno, quizá ninguno de los dos, no lo sé, pero ¿quién va a ser la gran próxima potencia económica? Son coordenadas geopolíticas que se me escapan totalmente. O sea, no es mi campo de especialización la geopolítica, pero en general soy muy contrario a las restricciones del estilo de Estados Unidos y Europa contra China, porque, es decir, ¿por qué Estados Unidos y China con Trump y después de Trump y también la Unión Europea ahora están introduciendo restricciones al comercio con China? Porque se sienten incapaces de competir en ciertos sectores estratégicos con China, porque ven que China se está desarrollando en gran medida gracias al comercio, porque temen que el Estado chino se vuelva demasiado poderoso. Yo también lo temo, pero no porque sea chino, también temo que el Estado estadounidense se vuelva demasiado poderoso, o el Estado europeo,
Pero claro, como ahí ya entran las rivalidades geopolíticas, el Estado estadounidense ve como una amenaza al Estado chino, y en parte es lógico que lo vea, el Estado chino ve como una amenaza al Estado estadounidense, y es lógico que lo vea, pues dicen, ¿cómo puedo mantener a raya o controlar el crecimiento del Estado chino y del poder y de la influencia geopolítica? Pues tratando de frustrar su desarrollo económico. Yo creo que eso es un error. Es un error a largo plazo porque genera fricciones entre sociedades, genera animadversiones, en lugar de generar interdependencias, genera separación de bloques. De hecho, estamos hablando de eso, ¿no? De la desglobalización y de la regionalización del comercio. Por tanto, dos bloques separados que no se necesitan mutuamente y que, por tanto, el coste de entrar en guerra entre ellos se va reduciendo, porque si yo dependo de ti y entro en guerra contra ti, me cortas el suministro de algo que necesito. Ahora hay cada vez menos. Entonces, a largo plazo no permite una confluencia de intereses, sino la separación y el enfrentamiento de intereses. Y luego, a corto plazo, es que esas batallitas geopolíticas se efectúan a costa del bienestar de los ciudadanos, porque sabotear el desarrollo de China, por ejemplo, con los coches eléctricos. China es capaz ahora mismo de producir coches eléctricos de mayor calidad y más baratos que Europa. ¿Qué dice Europa? Pues vamos a impedir que los consumidores europeos compren coches chinos. Pues, oye, ¿por qué me vas a hacer comprar coches europeos eléctricos peores y más caros cuando puedo comprar coches eléctricos chinos más baratos y mejores? Ponte las pilas y compite. O, mejor dicho, no sabotees deliberadamente, en el caso de Europa, la industria de automovilística de motor de combustión, donde tú sí eres enormemente competitivo y de enorme calidad. Te cargas la industria del motor de combustión, abocas a Europa a competir en la industria de coches eléctricos donde no tiene una ventaja comparativa. Y claro, luego cuando China te come, porque lleva tiempo especializándose en ello, bloqueas para que tengamos que comprar coches peores y más caros. ¿Eso por qué? Pues también para frenar el desarrollo de China y de su industria automovilística, y que el Estado chino no coja internacionalmente demasiado poder. Claro, pero esa batalla geopolítica es a costa del bienestar de los ciudadanos europeos. ¿Y esa batalla geopolítica podría llevar a un colapso económico global o algo? A ver, colapso económico global antes de la era nuclear es muy complicado que se diera. Uh-huh. A partir de la guerra nuclear, pues si se dan las condiciones para que haya un holocausto nuclear, pues claro, se podría generar. Afortunadamente no se ha dado el caso. No sé cuán cerca hemos estado en algunas ocasiones de que se diera, pero no se ha dado. Es imposible que se dé en el futuro, ¿no? Siempre hay una posibilidad de que se dé. Si no entramos en guerra nuclear, un colapso global depende de que entendamos. Uh-huh. Económico. Ya, pero económico, quiero decir, ¿que quiebre todo el sistema financiero mundial? No. ¿Que haya una crisis inflacionista? Sí, eso podría suceder. Si vamos a una guerra global o a una guerra fría global y a una escalada del gasto militar, por ejemplo, aunque no entremos en guerra caliente, todo eso sí es un componente inflacionista global. ¿Que haya una caída del crecimiento potencial por la desglobalización? Pues desde luego. Que si hay una guerra caliente también el crecimiento potencial se va a ver perjudicado, también. De ahí a un colapso, pues hombre, depende de la magnitud del enfrentamiento y de qué medios se utilicen. Como digo, si se utilizan armas nucleares, pues sí, pero sin tener yo casi nada de idea sobre esto, creo que el escenario base, que me corrija alguien que sepa del asunto, pero creo que el escenario base no es que vamos a un holocausto nuclear, pero no lo sé. Pues ya para terminar, me gustaría que me respondieses a esta pregunta que suelo hacer a economistas, que es si piensas que el dinero da la felicidad o no. Pues depende de la persona y de sus aspiraciones vitales. Al final, ¿qué es la felicidad? Pues ir satisfaciendo progresivamente a lo largo de nuestras vidas las metas que libremente o autónomamente escogemos. Una persona puede no necesitar muchos medios materiales para ser feliz, y en ese caso el dinero ni le dará ni le quitará la felicidad, o bueno, o se la puede quitar si subordina sus otras metas vitales más importantes al dinero. Otras personas que necesiten para ser feliz pues más medios materiales o incluso más tiempo libre, porque el tiempo libre también se compra, entre comillas, pues ahí sí puedes necesitar el dinero. Ahora, ¿tener mucho dinero es garantía de felicidad? No. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que tengas muchos medios materiales, el hecho de que tengas buenas condiciones para ser feliz a través de los medios materiales, no te garantiza que vayas a saber utilizar esos medios materiales para ser feliz. De hecho, te puedes incluso estropear personalmente si dilapidas o si
degeneras en vicios de la personalidad como consecuencia de ese abuso y de esa mala gestión de la sobreabundancia de dinero que poseas, ¿no? Esto es bastante típico en los herederos de grandes fortunas que no han aprendido y no se han disciplinado y no han adquirido los valores necesarios para construir sostenidamente esa fortuna, y la reciben de golpe, se emborrachan en dinero y dilapidan su vida en ese dinero. Entonces, ¿el dinero da la felicidad? En términos generales, y más allá de que haya casos en los que no necesiten en absoluto el dinero como forma de acceder a los medios para conseguir tus fines personales, diría que no es condición suficiente para la felicidad, pero sí es una condición para muchísimas personas necesaria. Es decir, que a más dinero utilizado razonablemente, más feliz tenderás a ser. Y de hecho, si vemos la distribución internacional de renta o la correlación internacional entre renta per cápita y felicidad autopercibida, este indicador siempre es problemático, pero bueno, vemos que hay una tendencia creciente. Es decir, las sociedades con mayor renta per cápita tienden a ser más felices. ¿Por qué? Pues porque tienes más tiempo libre, por ejemplo, o porque puedes disponer de más medio, o sea, te sientes también más seguro, mayor patrimonio personal, más capacidad de resolución frente a la incertidumbre, más miedo de lo que puede menos miedo frente a lo que puede suceder, y también pues mayores medios para perseguir tus proyectos vitales. Por ejemplo, una persona puede decir: mi proyecto vital es ser artista y pintar cuadros. Claro, esto en nuestras sociedades cada vez, tampoco es que sea muy, pero cada vez puede ser más frecuente. ¿Por qué? Porque hay una acumulación previa de riqueza que permite que esa persona, aunque no sea una artista de masas, pues pueda a lo mejor ir manteniéndose. Claro, hace 500 años ni siquiera los artistas top se podían mantener por sí mismos. Entonces, si tu sueño es ser artista, lo podrás completar más fácilmente en una sociedad rica, y si tienes dinero, o si tienes mucho dinero, oye, que mis cuadros solo le gustan a 3 personas, me da igual, porque es un disfrute personal, pinto porque a mí me gusta, no porque deba satisfacer necesidades ajenas, porque ya tengo el dinero para comprarles a otros pues, la comida, la vestimenta, los suministros básicos, etc. Entonces, ahí sí que te da un soporte material para ser feliz. Ahora, el error es pensar que meramente por tener eso vas a ser feliz, y sobre todo subordinar toda tu vida a alcanzar lo que no deja de ser un medio para alcanzar otras metas que son obviamente más importantes que el propio medio, que es el dinero. Pues eso es todo, Juan Ramón Rayo. De verdad que muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. A la de 3.